¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos al lunes 25 de agosto de 2025. Queda poquito para pasar agosto. Está el Polo Moreno, está Luis Felipe Mujica y está Mauricio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Y don Luis Felipe Mujica, imagino, como siempre, noticias positivas. Deben haber por ahí más de alguna dando vuelta, ¿o Miles, no? miles, miles, como Bueno, dicen en España. te voy a poner en aprietos al tiro, Ah, de entrada. ¿Tú ya. consideras que es una buena noticia, que es una mala noticia o que es irrelevante la salida de Mario Marcel como ministro de Hacienda? No, yo creo que es una mala noticia. Mala. Mala. O sea, lo que pasa es que yo creo que Marcel, a mi juicio, se farrió su prestigio en este gobierno. Muchos dicen que cómo hubiera sido este gobierno sin Marcel, pero que no hizo cosas buenas, no lo hizo. Y entrega una economía bastante malherida. Pero la mala noticia es que el que viene sabe muy requete contra poco. Tiene unas declaraciones muy poco afortunadas, como da lo mismo que sube el dólar, porque aquí en Chile no se consumen dólares. Y bueno, y si la benzina ni ha subido, yo siempre le echo 20.000 pesos a mi auto en la bomba de benzina. O sea, un tipo que dice, uno dice, oye, eh, no puede ser que este gallo sea profesional de la economía y menos que tenga un posgrado afuera. Creo que Grau ha madurado harto, ¿ah? Ha cambiado bastante su discurso y su cuento, pero así todo creo que es muy inferior a lo que teníamos. Y no es que yo esté aplaudiendo lo que hizo, lo que teníamos, pero ahora sí que estamos malena. Ahora, desgraciadamente, y mucho se habla de que el pato cojo, en el sentido de que ya está abandonado la administración del gobierno porque le queda nada y no va a hacer nada en lo que reste de su periodo, lo cual es un drama. Y a esto se suma, ya me largué, pero la vergüenza que a mí me da de la sacada del ministro de Agricultura, a quien tampoco defiendo para nada, pero encuentro de que eso retrata de cuerpo entero de que los ministros son actores políticos y le importa un rábano su capacidad técnica. Y es por eso que tenemos el Estado que tenemos. Entonces, cambiar un ministro, que es el equivalente a cambiar el gerente de una gran empresa, buscar un nuevo gerente es un desafío muy, muy importante, porque tiene que tener las competencias blandas, duras, la experiencia, etcétera. Y aquí el ministro lo importante es su color político, la tienda y en particular la corriente a la cual está esa tienda, entonces lo encuentro un desastre. Y habla del pato coja, pues, entonces, si es buena o mala noticia, yo encuentro que es mala. Me mató mi discurso de partir con la buena noticia, pero ya que partió con esto, dele. Yo me caso con que es mala noticia la salida de Marcel. Ya, a él el Polo y Mauricio, para dar el contexto, la salida del Teo Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura es, según propias palabras de él, porque él lo confirma en un par de entrevistas, que sale porque finalmente el oficialismo no logró un acuerdo en una pura lista y parlamentaria, y hay dos, una grande y una chica. La chica es Acción Humanista, Partido Humanista y el Frente Regionalista Verde Social, del cual él era parte, y claro, de alguna manera una pasada de cuenta porque él era el ministro justamente de ese partido, que estaba en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Ahora, yo quiero agregar otro elemento más porque hoy día ando muy ácido, ando muy, muy ácido, ando más desagradable de lo de costumbre y eso es, Uy, qué duro. digamos, claro, eso alguien podría decir, ¿puede ser más desagradable que normalmente? Sí, lo puedo hacer hoy. Y la pregunta es, ¿el ministro de Hacienda en Chile tiene realmente injerencia? Y lo pregunto, ¿saben por qué? Porque tal vez mucha gente no sabe que el ministro de Hacienda lo que hace es manejar la chequera, pero injerencia no tiene tanta, porque no tiene mucha autonomía. Es más, tiene muy poca autonomía, pero en Chile existe un ministro de Hacienda y un ministro de Economía, y pareciera que el ministro de Economía es como el primo del sur, con el respeto que me merece la gente del sur.
como que no tiene mucho poder. Y en rigor, el ministro de Economía tiene bastante más iniciativa y tiene bastante más espacio para generar cosas que el ministro de Hacienda. Eh, no sé qué opinan ustedes al respecto y para darle un poquito de contexto. Tocayo, déjame que hable el Polo y el Guaso para que no nos vayamos quedando atrás, por favor. Es que si vamos a hablar de la billetera, mejor que hable el Pollito Mujica, porque yo creo que ¿Quién? tiene... bueno, ¿Por qué? Habló el, Yo, Anda, yo tengo, anda, yo- anda. estamos habló al el tiro con pensionista del noticias hogar de positivas. Cristo, weón. Estamos al no, Claro, tiro con noticias claro. positivas. Oye, te voy a mandar la lonchera para mañana. no, yo puedo hablar de del monedero, porque billetera yo no tengo, pero Como esta, sí. Esa así ah, chiquitita, sí. Pero una párame, cosa así, si un son monedero monedas chiquitito. si son monedas de oro, pues Pollito, con lo que está el oro hoy día, olvídate, prefiero Oye, tu monedero. pero oye, Eh, eh, cua- eh, entre el tocayo y el polito, che, que llegaron bravos, ¿ah? no, No, oye, mira, oye, y el polo se nos fue un mes no sé a dónde, Sí, a recorrer así ah, Chile es la cosa. caminando. que me encontré un monedero del ministro de Hacienda, así que voy a aprovechar de tomar vacaciones. No, yo discrepo de Felipe, ¿ah? Porque creo de que son dos cosas. Uno es lo que efectivamente puede lograr y hacer un ministro de Hacienda ejecutivamente y la referencia que da. Y además es el dueño del presupuesto fiscal. Entonces, si él no es importante, ¿qué lo que es? ¿Ya? No te Y olvides, Pollo, cuando decían que Velasco era como el dueño de la billetera de Chile, si no fuera por Velasco, a Chile se hubiera gastado toda la plata y Velasco la controlaba. Te fijas como diciendo, las lucas sean suyas, pero yo le digo por dónde van. Te fijas, y no era yes man, a eso me refiero. O sí, sea, estoy totalmente. contigo. Creo que tiene harta importancia en esa área. Creo que la salida puede tener capaz un tema personal, tiene parece un hijo enfermo, no lo sabía, y le mando todo mi apoyo y ojalá que no sea nada grave, pero podría haber puesto al ministro, al nuevo ministro de Economía, que tiene bastante más calle que el señor Grau. Álvaro García, dices tú. Grau. Claro, hubiera puesto a Álvaro Álvaro García. García, claro, Álvaro García, ministro de Hacienda, que fue ministro de varios, tiene años, tiene canas, tiene hartas cosas más, y por lo tanto puede dar un poquito de tranquilidad, puede de cierta manera estar sobre la super jefa de presupuesto que tenemos, y yo creo que Grau no lo tiene, y ahí sí es peligroso, porque viene el nuevo presupuesto para el nuevo gobierno que no le va a tener muy fácil, y por eso yo creo que tiene suma importancia. Y en el caso del ministro de Agricultura, nunca debió ser ministro de Agricultura, primer punto. Lo ridículo es que lo saquen por un tema político. Eh, Bien, Ahora, conciso. recordemos que los ministros son de exclusiva responsabilidad del presidente, ¿ah? Y más allá de la opinión que uno pueda tener, es el presidente el que define quién es ministro, digamos. Digamos, en el entendido que tiene que cumplir con algunos mínimos, digamos, requisitos. Polo, ¿usted quiere decir algo? No, es que me ¿O la va a quedé con tirar eso. para el córner otra vez? No, es que me quedó boteando ahí, haciendo resonancia el tema de que estás más ácido que nunca y que nos preparáramos y todo. Me acordé de una frase de mi abuelo Caleuto, decía, perro que ladra no muerde. Eh, ¿Cómo se llama tu abuelo, Polo? no, ¿Caleuto? no, se llama Héctor Rojas Céspedes, pero le decíamos Caleuto. Lo que pasa Caleuto, es ya. que, En el campo, él fue claro, él me adoptaba todos los veranos de mi infancia, junto a mi abuela Auristela, y ella fue mi chamana, fue la que me enseñó el uso de las plantas medicinales y todo lo demás. Era como el veranito de mi mamá, mi papá se iba para otro lado, mi mamá se quedaba ahí descansando, yo no sé, trabajando obviamente, pero descansando un poco de los tres hijos, y tenía esa costumbre de mandarnos al campo. Entonces, nosotros llegábamos en tiempo de la era y ayudar al abuelo Caleuto. Pasaba las Navidades y nos íbamos para el campo hasta marzo. Entonces eran todos los veranos en Talca, de Talca a la costa. Por eso es que tengo ese acentito parecido al tuyo, como Pencahue, Corinto, ¿a qué partían? Batuco, entre A Pencahue Batuco. y Sí, Curepto. lo conozco. Tierras de Onofre Jarpa, a propósito. Así es. No Bueno, valían nada Sergio. hasta que Onofre Jarpa hizo una cosa como de riego y El recuperó canal, el esas canal tierras. Pencahue. Canal Claro, Pencahue. tú te refieres a Sergio Nofrejarpa, ¿no? sí, Onofre Jarpa, sí, Sergio Onofre Jarpa. Lo conocí una noche haciendo yo estaba haciendo el turno de toda la noche en la farmacia Ahumada que estaba al lado de la posta.
y llegó en la noche Sergio Nofre Jarpa. No le voy a decir lo que compró, pero después para callado se los cuento. Pero, porque nosotros, tú sabes, el farmacéutico es como el cura, o como los Sí. abogados, ¿no? Entonces Claro, llegó ahí. sobre todo lo que acabas de decir recién, digamos, que no, ni se nos ocurre lo que puede haber comprado, claro. Parche curita no era, pero en fin. Claro, aspirina no No, era, no, es que Claro, termómetro mejorarle, tampoco. no, no. mejorarle. No, es que Claro. estaban súper escasos los parchicuritas en ese tiempo, ustedes Mm, saben, pero bueno, sí. ahí lo conocía don Sergio Nofre Jarpa. Pero bueno, de esa zona estaba mi abuelo Caleuto, mi tío Tolo, la tía Chuma, fueron mis grandes maestros, ellos me enseñaban. Entonces, bueno, pero poco de política se hablaba en ese pueblito de Batuco, creo que eran 47 habitantes, había una iglesia que nunca había un cura ahí en la iglesia, que tenía una cancha de fútbol al lado de tierra. Estaba Ahí jugaba. el puesto de abastecimiento de don Julio, donde llegaba la micro, y estaba al frente del colegio, con lo infaltable de todo pueblo de campo, que es el bar, el lugar donde se tomaban sus cañitas. Y a mí me llamaba mucho la atención porque se curaban los guasos y los subían al caballo y los soltaban, porque los amarraban a los caballos, ¿verdad? O sea, amarraban el caballo Y a el un callo vuelve solo. tronco. Claro, y el caballo volvía solo y se iba, don Zoilo, me acuerdo, y todo eso. Fue una experiencia muy, muy linda que y aunque es como raro decirlo, pero yo creo que fue la motivación para luego dedicarme a ser hombre de ciencia. Yo, el estar en el campo y ver a mi abuela cómo hacía sus infusiones, sus emplastos, curamos una vez a una persona con una hernia, con la higuera y todo eso, de ahí nací después. Quise darle un sentido a lo que le llamaban tan peyorativamente, no, esas son cuestiones del campo, que el agua de las carmes. Tomás de Rementería, un señor, un empresario amigo de acá, me decía, ya llegó el doctor con su agüita de las Carmelitas, la agüita, la Mm. famosa Melisa pasiflora, ¿verdad? Entonces yo quise darle un respaldo a todo eso y bueno, y lo logré. Y hoy día ya la ciencia natural, la medicina holística ya es reconocida por todos. Pero volviendo a la... Y esto es porque el ministro Grau es bueno para las hierbas. ¿Cuál vendría a ser el link, digamos, Está haciendo Bueno, promoción para poder viajar, don para poder Polo? llenar la Estoy, billetera. estoy tratando de ayudarlo, no, no crea que. no me preguntas qué salió con el tema de Sergio Nofre Harpe y de tal, que yo soy como medio disperso. Pero Ah, no, ya. seguramente hay muchos ministros que deben ser buenos para la hierba. Hoy día, lamentablemente, si Y estaba hablando de la ¿Qué marihuana, por ti- ejemplo, la marihuana, una planta medicinal de poder, es una planta de poder, la cannabis sativa. Hay dos variedades, la sativa y la índica. La sativa es la que con los cannabinoides te eleva, te da alegría, te hace estar un poquito, es como un psicotrópico. La otra es psicotrópico, es la índica, pero te bajonea. Te lo digo porque yo lo estudié en la universidad, todo esto. Entonces, seguramente hoy día que se le ha faltado el respeto a la naturaleza a través del uso, ¿cómo se podría? Recreacional de una planta de poder. Lo más probable es que deben haber varios ministros que fuman marihuana o que se comen sus quequitos de marihuana. Hoy día, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, no tengo nada en contra del que usa la marihuana, pero la marihuana tiene que ser, como toda planta de poder particularmente, tiene que ser usada con respeto. La ruda que se usó una vez en el camarín del Colo-Colo, porque el Colo-Colo estaba dando más botes que ahora, la ruda es otra No, planta. no, 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 no en el camarín. La plantaron detrás de uno de los arcos del Estadio Monumental. Y lo Sí, mandó a pero plantar el entonces técnico Pablo Guedes. claro, Broma. lo que pasa, no, de verdad, lo que pasa es que la ruda, para que te proteja, tiene que estar en la puerta de tu casa. Tú vas a la casa de cualquiera que se quiere cuidar energéticamente, tiene que poner una ruda o tres rudas, siempre impar. Pero el problema lo tenía dentro de la casa. Cuando tiene el problema dentro de la casa, ahí está, la protección es en la puerta de la casa y los síntomas están dentro de la casa. A eso me ¿Y tú refería. recomiendas, Polo, que eso lo pongan a entrar a moneda? ¿O estoy tratando de ayudarte de nuevo? Yo estoy, te juro que Sí, estoy, te gusta. digamos, buscando Pero, el link, digamos, para. no. Sí, mira, si aquí lo interesante, Felipe, es que no hay que buscar ningún link. Tú tienes que solamente abrirte, tu Ya. conciencia, abrirte No, y no, ver qué es lo prefiero que estar te... así, ¿ah? Y Prefiero ver, estar pero así. escucha, y ver lo que te Sí. queda. Y ver lo que te Mira que queda. uno Eso aquí nunca lo sabe, ¿ah? Claro, entonces, bueno, yo Sí. creo eso, que eh, los señores estos, más de algunos, tienen que usar estas plantas, y respetuosamente, insisto, plantas de poder. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es lo que decía el pollito recién, son los estertores finales de que se les está acabando ya el tiempo.
¿ya? Y tú sabes cuando uno toma conciencia que estás en el minuto 88, incluso 90, y que te dieron, no sé, 6 minutos más, aparecen todas las caquectinas y todo lo demás que te permiten dar ese momento de lucidez aparente, que es una energía falsa. Yo creo que están en esa. Todo ahora lo único que a mí me llama mucho la atención es, me lo decía Caleuto también, mi abuelo, decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo digo, las autoridades estarán conscientes, Nicolás Maduro estará consciente, la gente que hace las cosas estarán conscientes porque hay una ley que se llama la ley del karma, Felipe, Mm, y esa ley es como la ley de gravedad. La ley de gravedad, tú te tiras del 10º piso, del 2º piso y sí o sí te va a dar un costalazo porque hay una ley natural que nos rige a todos que se llama la ley de gravedad. La ley del karma es una tremenda ley, es una verdadera ley y se Pero cumple. sí. el karma viene después de que tú hiciste algo. Es que lo que pasa es que nadie puede estar sin hacer algo. Tú te despertaste hoy día, abriste los ojos, ya hiciste algo, abriste los ojos, respiraste, saludaste a alguien, o sea, No, toda pero el acción. karma es cuando es Qué algo peyorativo. voluntario que hiciste, o Está sea, a peyorativo hoy diferencia, día al que está bravo el polo, no yo, ¿ah? Oye, pero ¿cómo ¿Viste? Por está eso dando, ah? y eso que yo no ladré, y yo no no ladré. ladró nada. Exacto. Pero que Claro, tiene que dientes, porque es te- conocido en Viña. tenía razón Caleuto, sí, pues. Oye, le explico Oye, ríete, rápidamente sí, hazte el gil nomás, sí, dale nomás, no te preocupes. lo Sí, explico rápidamente. La ley del karma te dice que toda acción, Mauro, toda acción genera una reacción. Toda acción genera correcto, una reacción. Esa es la ley del karma. Ahora, exacto. todo lo que vaya adicionado a eso, está bien, le ponen ahí. Pero la ley del karma no es otra cosa. Toda acción. Hoy día yo me paro y abrazo al pollito, voy a generar una reacción. Cuando tú tienes una acción positiva, siempre la reacción tiene que tener el mismo tenor para ser positiva. Si tú tienes una acción negativa, sí o Claro. sí va a tener una. Entonces ya no hay ni siquiera que cuestionar al tipo que se porta mal, no hay ni que cuestionar a los de las fundaciones que se robaron y se llevaron todo para la casa, no hay que cuestionar a Maduro, como te decía, con lo que ha hecho o no ha hecho, no hay que cuestionar a nadie. Tú no tienes que cuestionar a nadie porque el universo se encarga del equilibrio. ¿Ya? El universo se encarga del equilibrio. Todo obedece a la ley del karma. Bueno, tocayo, Oiga, yo tocamos ahí solamente, 2 temas, si quiere agregar algo y si no avanzamos para el siguiente tema. no, solamente me acordé a propósito de lo que hablaba el Polito de Sergio Onofre Jarpa, de lo que es la autoridad. Y la verdad es de que a mí me tocó conocer a Sergio Onofre Jarpa en una situación que yo estaba atendiendo un local y él llegó, igual que el Polo. Y la verdad es que encontrarme con él fue encontrarme con una autoridad. Y me ha tocado con tres personas más, pero entró él y su figura, su vozarrón, su forma de dar la mano, uno se achicaba. Era impresionante. Son pocas las personas que me ha tocado con esa estampa. Y aunque a usted me puedan decir lo que me digan, me tocó saludar al general Pinochet Mm. cuando yo me gradué de oficial. Y no hablé con él, solamente me dio la mano, pero realmente te sentías ante una autoridad, con una fuerza, con una resiedumbre, no sé cómo decirlo, pero uno se siente realmente ante un gallo de otra estatura. Eh, y la autoridad no, yo creo que no se nace, se hace, ¿ah? Y podríamos elucubrar mucho al respecto, ¿no? Pero a mí me impresionó, la de Onofre Jarpa fue impresionante, tanto así que un gallo que estaba conmigo después cuando se fue me dijo, chuta, te chupaste, ¿qué te pasó? Y realmente uno se chupa cuando está ante tamañas autoridades. Y eso fue cuando fue ministro, cuando fue Cuando era embajador, ministro, cuando fue senador, no, era ministro y yo estaba en un local y yo era ahí el ministro que de atendía, Interior. ministro de Interior. Ah, Y ya, se pues, va. pero cómo no le voy a tener respeto si fue en la época en que volvió el toque de queda a Chile, pues, weón? ¿Quién no le va a tener No, respeto? no, Porque yo creo que era después, pero era realmente un gallo eh, O con sea, ayudó un, mucho al pasar, la transición. a la No, transición. Yo creo que él, fue de los. él, él funcionó, él fue la primavera de Harpa, se habló
Él fue efectivamente quien lo buscó, porque finalmente no la logró, una apertura en materia democrática respecto a los nacientes partidos de la oposición, todo lo que posteriormente significó la inscripción, los registros electorales. Pero bueno, Sergio Frejarpa estuvo ahí en una época compleja del gobierno militar, pero bueno, sea como sea, lo conociste como ministro, claro. Uno de los fundadores de Renovación Nacional, fue embajador en Buenos Aires. Lo hemos hablado otro día, te acordás que hablamos de eso, de encontrar esos políticos que lo hablamos en Ricardo Claro, me refiero como que hoy día uno se topa con un Tú te refieres político, a Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, exactamente. Tú te topas y hablamos de esa entrevista con Raquel Correa y con la mamá de Pablo Burgos, en la cual está Jaime Guzmán y Ricardo Claro hace muchos años atrás, y tú sentías dos talantes de personajes que tenían detrás de ellos Perdona, ¿quién es la mamá de Pablo Burgos? Perdona. la señora Carmen Gardebeck. No. En ese programa estaba Roberto Pulido, ¿Ya? estaba la Raquel Correa, y ¿No si está la no me Carmen Gardebeck? equivoco, estaba la Lucía Santa Cruz. Y el Ok, programa se llamaba De Cara al País. ya es que eran del misma generación y también periodista político, por eso pensé que podría haber sido ella. Pero lo que iba es que hemos hablado de la falta de encontrar candidatos. Cuando uno ve el listado de candidatos, tú decís cuántos candidatos de los que están hoy día le transmiten algo más que solamente votar por ellos, ¿te fijas? O que es lo que hizo un poco capaz el pollo, que uno antiguamente encontraba a los políticos que eran gallos de peso por sí mismos, ni por lo que tenían, ni cómo actuaban, sino tenían valores, principios, eran súper, te podría hablar de la Gladys Marín, que capaz otro ejemplo, que tenía sus cosas súper claras. Hoy día tú a todos lo encontráis más o menos, como que andan por ahí, si me conviene o no me conviene, hay algunas declaraciones de algún político diciendo, no, yo si este gana, no, yo no voto por él, o sea, como que su opinión fuera la más importante del país, ¿te fijáis? Y no por actos. Y ahí es donde uno dice que falta ese político de talante que dice capaz el pollo. Bueno, ahí Onofre Jarpa, mucho antes, en un programa que se llamaba A esta hora se improvisa, se encontró con Aníbal Palma. Aníbal Palma. Y Aníbal Palma partió reclamando algo y le dijo, oiga, esto no es pelea de quiltro, esto es de perros grandes. Y quedó como el quiltro Palma. Bueno, y Jarpa en ese entonces tendría, no sé, 40 años a lo más. Y ya con una autoridad, con un peso, que bautizó al pobre Aníbal Palma como el quiltro Palma porque ladraba como quiltro chico y el otro era, no me acuerdo con quién más estaba Onofre Jarpa en ese programa, y tampoco me acuerdo de lo que se discutía, Bueno, sí o pero sí con Jaime Celedón, que lo conducía, digamos. eso sí, Eh, pero Ese a lo que voy otro más yo Julio es de que, Martínez. a lo que voy yo es que Jarpa no necesitaba ser ministro del Interior para ser autoridad. Lo que pasa es Fue, que fue autoridad desde jovencito. lo que pasa, Tocayo, yo ahí no opino respecto a la razón. Lo que pasa es que Sergio Nofrejarpa, junto a Camilo Escalona, junto a Andrés Aldívar, junto a, ¿cómo se llama? Junto a eh, Clomiro Almeida, junto a eh, Enrique chuta, Kraus. No, Enrique. Enrique Kraus no, porque él no venía no es de la generación, digamos, perdida, la Ah, ya, generación ya. que se corta después del golpe y que retoma, digamos, la vida política a contar del 90. Entonces son personajes de un talante político con mucha experiencia, iban en alza, viene el golpe, se acaba el tema de la política en Chile y después se retoma. Entonces son personas que durante mucho tiempo estaban como Gabriel Valdés, a eso me refería, en esa persona estaba pensando. El Eh, Conde. Jaime Guzmán, bueno, Jaime Guzmán era un aventajado, pero digo, son esos personajes políticos que venían de una época, viene el golpe, no desarrollan, no continúan desarrollando su habilidad y su manejo político por razones lógicas, y a contar del 90 retoman, pero ya con una edad mucho más avanzada y con, claro, con comillas, algo de experiencia. Andrés Aldívar había sido
había trabajado en el Ministerio de Hacienda para el gobierno de Frei Montalva. Entonces, son personajes políticos, por decirlo de alguna manera, con esa fuerza. Pero yo alguna vez lo conversé con Sebastián Piñera cuando era candidato presidencial para la primera elección. En los partidos políticos de derecha, de izquierda, de centro, hay mucha responsabilidad en esos líderes en quienes venían a reemplazarlos. No había particular, digamos, preocupación por quienes los iban a reemplazar o quienes iban a tomar la posta. Y si tú te fijas, hay una generación perdida, de alguna manera, que quedó ahí, quedó a la espera, quedó con el dedo parado. Y hoy día, si tú te fijas, en muchos sectores políticos no hay figuras, digamos, que uno dice, esta persona es la que de todas maneras va a tomar la posta de Sergio Nofrejarpa en Renovación Nacional, o de Sebastián Piñera en Renovación Nacional, o la de Jaime Guzmán, y después de Pablo Longueira en la UDI, qué sé yo, lo que pasó en la Democracia Cristiana con Patricio Elwin o Gabriel Valdés, el mismo Andrés Saldívar, miran lo que está la DC. El Partido Socialista todavía anda dando vuelta como secretario general del partido Camilo Escalona. En el PPD ni hablar. Entonces, digamos, mucho partido político no logró, digamos, los que van saliendo, van otros entrando. Y el porte, con todo el respeto que me merece, doy un ejemplo, de Rodrigo Galilea, presidente de RN, no tiene nada que ver con el porte y la fuerza que tuvo en algún minuto Sebastián Piñera o el propio Sergio Nofrejarpa, que eran además digamos, de lotes distintos de RN. Lo mismo en la UDI, o sea, Pablo Longueira, un tipo fuerte, que tenía mucho arraigo, que venía justamente de lo que había sembrado Jaime Guzmán, en fin. Entonces, los partidos políticos tienen, en ese sentido, responsabilidad en no haber generado, en haber, digamos, armado o no haberse armado de esa manera. Ahora, claro, muchos dirán, efectivamente, a contar del 90 había una necesidad de participar de la democracia, y habían cuadros en todos los partidos políticos que tenían ganas, que había preparación, en fin. En estos tiempos la cosa no es tan así, lamentablemente. Algo parecido ha pasado en el fútbol. Claro, en la generación dorada, por ejemplo, claro, Eh, exactamente. a mí me tocó el día domingo, fui invitado por el Día del Patrimonio, que no sé si sabían o lo aprovecharon ese día, habían varios lugares abiertos gratuitamente. Me tocó ir a visitar el Palacio Rioja de la familia Rioja Ruiz, acá en la Yo tenía calle tres Quillota. norte, esquina Quillota. Ya, Ahí tenía mi departamento mi abuelo. ¿sí? ¿Ahí era Rioja tu abuelo? ¿Tu abuelo era No, al Rioja? No. frente, en los departamentos Ah, que están al frente, ya, y ya, tenéis que ya. entrar, Eh, con zapatillas de levantarse, tenéis que sacarte los zapatos para no rayar el parqué que era tan antiguo, la Quinta Rioja. ya, ya, bueno, y fui con mi Linda. señor, con mi señora, fuimos ahí, además que había una exposición de mata en el subterráneo, pero me detuve a observar eso, esa aristocracia, el tema del señor este, estaba todo ahí en fotitos, como él había venido de España, como había conocido a esta boliviana buena moza, que era su esposa, la señora, creo, Sarita Ruiz, no sé, y habían formado todo esto, y yo miraba eso, un poco, y lo que tú hablabas recién, Felipe, me llevaba a pensar eso, que dónde está el recambio, o sea, que hoy día se hace una mansión, más allá del tamaño, porque hay gente, hoy día las mansiones son sin gusto, la verdad yo me ha tocado de repente ver Es grande. mansiones modernas de gente aquí, hay un señor que es dueño de unas termas y cosas, se hizo una tremenda mansión y bueno, ahí está botada la mansión. En cambio, ese palacio, esas casas tienen algo, tienen un charmé maravilloso. Entonces uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde está eso que uno lo vio y lo extraña? Yo creo que hay un tema, a lo mejor puede ser generacional, puede ser el sistema, porque no hay un Gabriel Valdés, no hay un Chaulson, no sé si se acuerdan ustedes, Jorge Chaulson, o más allá de que tú seas de la misma corriente, ¿no? O el Onofre Jarpa, que como ustedes dicen. Yo creo que lo mismo pasa en el fútbol.
Es un fenómeno que pasa en todo tipo de cosas, pero lo que pasa es que ha cambiado el concepto de autoridad, pasó a ser jefe y hoy día se habla de líderes, ¿ya? Y otro el tema, el líder es un gallo que invita a seguirlo y no que se impone con la autoridad que se imponían estos caballeros, ¿ya? Es un tipo que convence, que motiva, etcétera. Entonces, hay un concepto distinto y bueno, y daría para escribir un libro sobre el desarrollo de la jefatura, la autoridad y no sé, si nos vamos a lo antiguo, la diferencia de los César romanos a lo que eran, no sé, po, los faraones, etcétera. Entonces son distintas formas de ejercer el liderazgo, Lo que que antes no pasa, se llamaban liderazgo, sino que eran jefatura, claro, máximo, César, etcétera. sí, si me permiten un segundito, yo creo que lo que tú hablas justamente de la autoridad y el liderazgo, yo creo que el problema ha sido en que hemos perdido el foco. Por ejemplo, tú entrevistas al Alexis Sánchez y él quería llegar a ser campeón del mundo, jugar la Champions League, y su tema estaba conectado con el fútbol. Si hoy día tú hablas con los chicos que son estos prototipos, estos proyectos, todos quieren ser millonarios y andar en un Porsche, en un Corvette. ¿Me entiendes? Todo, yo creo que hemos perdido ese concepto. Entonces, llevando esto a la clase política, yo creo que en esos tiempos, cuando gente, como esta, le hablaba el señor Rioja y todo lo demás, formaba a sus hijos, o algunos de sus hijos a los que ellos seleccionaban para lo que es justamente el desarrollo de la autoridad. O sea, la autoridad no es de el ejercer poder, sino la autoridad es ser autores de algo, ser autores. Hoy día la gente, yo creo que el mundo político, el papá le dice al hijo, hijo, tú vas a ser político, pero no para ser autor. Da lo mismo que sea semi-autor. Lo importante es que haga el negocio, proteja a tu familia y nos arreglemos todo acá. Que aunque suene duro y feo decirlo, yo creo que hoy día eso es lo que mueve generalmente al liderazgo en todo. Si tú vas a las universidades, yo me acuerdo, Pollito, yo entro a la facultad en la Universidad de Chile, a la Facultad de Farmacia, estábamos en la cola ahí el año 1977 y todos teníamos un sentido social, todos queríamos ir a trabajar a las poblaciones. Me tocó, a propósito de Longueira, trabajar en la Federación de Estudiantes, en estos como movimientos que hacía que uno visitaba, no me acuerdo el nombre, pero visitaba, iba al sur a construir cosas, qué sé yo. Hoy día tú vas a una universidad y le preguntas, oye, ¿y qué tienes preparado para los trabajos de verano? ¿Qué trabajo de verano? Ir a trabajar a un bar porque necesito terminar de pagar un magíster para ir y cobrar más plata y irme de vacaciones a las Maldivas, no sé, o a San Pedro de Atacama, da lo mismo. Entonces yo creo que la autoridad se perdió porque dejamos de ser autores de cosas. Y hoy día lo que queremos es profitar de la oportunidad que creemos merecernos. Porque si tú, y todo esto tiene, no solamente quiero ser responsable a los niños, al sistema es así. Yo me acuerdo en la universidad, yo estudié becado, la universidad yo estudié becado y encima me daban un bono para poder comer porque no tenía los recursos para hacerlo y el asistente social buscaba a los que necesitábamos y nos daba. Hoy día no hay esas cosas. Entonces, los chicos, hoy día, con toda, no sé si la palabra autoridad, pero obviamente los tipos quieren sacar su título para salir a trabajar y nadie está ni ahí con hacer trabajos de verano, trabajos voluntarios, porque quieren es recuperar la plata que los papás han invertido en su formación. Tú sabes, Polito, que me ha tocado entrevistar jóvenes para pasantía y cosas así, y dentro cuando te mandan como el currículum de ellos, están en quinto año, cuarto año, yo privilegio mucho a las personas más que lo que dice el título, ¿cachai? Lo que viene detrás es ver qué es lo que ha hecho en su vida previa. Y mucho lo que tú decís, las personas que han tenido algún tema de sociabilidad, de aporte a la sociedad, tú te das cuenta que son distintos, tienen y siempre va a ser, lo hablábamos la otra vez cuando se sumó a Carta Ciudadana Pancho Ojeda. Pancho tiene una fundación exactamente por lo que tú estabas diciendo, para poder hacer puentes a los estudiantes universitarios que no tienen con qué comer, o sea, tienen gratuidad en la educación, pero no tienen cómo comer. Y después otra fundación que se creó que es para dónde vivir. Te fijas dónde viene esta gente, muchas veces no tienen dónde vivir para poder estudiar en la universidad. O sea,
nos preocupamos de que sea gratis la universidad, pero no de las otras cosas que son básicas para poder ir a estudiar. Y ahí yo siempre lo que hemos hablado, yo creo que siempre en la sociedad, y aquí yo creo que un ejemplo de eso, aquí hay cuatro personas, uno llama a 10 personas y contesta el teléfono uno cuando quiere invitarlo a sumarse a cualquier cosa, a sumarse a ayudar, a sumarse a algo que sea desinteresado, no porque sean malas personas, ojo, hay que entender que no es una definición de buena o mala persona, yo creo que siempre va a ser la sociedad así. Es lo mismo que cuando tú estás en un colegio, siempre hay los mismos 10 gallos que estaban disponibles para ir a la fiesta, para ir a ayudar, para hacer charlas de religión, para hacer lo que fuera. Te va a tocar, y después te hay la sociedad y te das cuenta lo mismo. Los que se quieren ganar la plata fácil, como tú decís, con el mínimo esfuerzo, los que se quedan en el lomo y al mismo tiempo tratan de ayudar, y va a tener distintas personalidades. Lo que pasa es que yo creo que en los últimos tiempos nos ha faltado a todos lograr crear esos ejemplos a quien seguir. Yo creo que la iglesia tiene una gran culpa, ejemplo, que esto era un país que es un país católico, tuvo gran culpa. Ayer me tocó la suerte de estar con un muy buen sacerdote, el padre Osvaldo de Castro, juntos fuimos a ver la inauguración de San Carlos, o el Claro Arena, así más exacto, es un padre joven, diocesano, y que ha hecho una gran pega por la juventud, como hoy día, y lo hablaba con él, el padre Chomalí, el cardenal, y creo que están haciendo una gran labor, y me decía, qué increíble, fíjate porque él hoy día es párroco, entre comillas, como 4 parroquias del centro de Santiago, porque está trabajando en la Universidad Católica, ya no tiene sus parroquias previamente, sino está como profesor además. Y me decía que se van a confirmar 17 cabros, me decía. ¿Sabes cuánto era hace 2 años atrás? Me dice, 2. Entonces, hay personas que pueden cambiar la vida de las personas. Y ahí te digo ejemplo de 2 personas que creo que en una área que es religión, pero más que religión, es de vida, es de formación, es de crear personas. Claro, nos quedamos hoy día que son los más famosos que tienen más likes en una plataforma X de plataformas digitales, y hay dejado de lado las personas que formaban, y lo hemos hablado acá, los partidos tienen gran culpa, si nos vamos a la parte política. ¿Dónde están los formadores de buenos funcionarios públicos, ejemplo, bueno, para qué decir, los empleados públicos no tienen formación, o sea, muchos dirían que profitan, pero no, ojalá tuvieran una escuela, que se formaran, que tuvieran valores, que entendieran que no hay que robarse la plata a la gente, que a las 8 no hay que tirar el lápiz, sino hay que estar preocupado que se hizo la pega bien y que ojalá a esa gente le llegó la solución que necesitaba. Yo creo que hay muchos que no hacen bien la pega en formar. Y yo creo que parte de lo que hacemos aquí en Carta Ciudadana es tratar de dejar esa huellita, a ver si alguien se engancha, te fijáis, y puedo ir formando. Aquí hemos visto pasar harta juventud en este equipo, y bueno, para qué decir, como tu hijo hoy día va a candidato a diputado, ¿qué edad tiene Matías? ¿30? 29, no, 28 o 29 por ahí. Bueno, 28 o hiciste la, 29. hiciste la pega, entonces, Polo, tú en tu caso lograste formar un cabro que tiene valor y principio y quiere ir a dar su granito de arena a esos años, en vez de estar esperando ir a ganar plata en el sistema privado. Ponete un ejemplo. Yo creo que ahí está, yo creo que uno tiene que ser formador de líderes, y ojalá líderes positivos, y esos líderes sean, como tú decís, vayan continuando, para no quedarnos sin generación dorada, como decía Felipe, si lo ponemos en tema futbolístico, ¿te fijas? Tocayo, más noticias positivas por ahí, Sí, bueno, por favor. qué mejor que la inauguración del nuevo estadio de la Oh, Católica, que qué yo creo que no lindo. es de la Católica, es de Chile, porque por lo que yo he escuchado, y a lo mejor puedo escuchar más al Guaso que estuvo, pero es de talla mundial. Y creo que nos pone a una altura realmente en división. En infraestructura, porque en el fútbol parece que seguimos como en quinta, pero la verdad es que es una muy buena noticia que tengamos este tipo de instalaciones, y ojalá que, que se use mucho y con buen uso. Y venció la permisología, porque vimos el drama que tuvo para poder inaugurar por permisos burocráticos, brutales, que realmente te matan cualquier iniciativa. Así que encuentro que es una muy buena noticia lo que se logró ahí. Y bravo, bravo, bravísimo.
Bueno, Hoy, este sí. programa modestamente hizo el trabajo, y nosotros hicimos las tareas hace mucho rato sobre este tema. Ahora todo el mundo habla de eso, nosotros hace mucho rato que hablamos de esto, de lo que significaba desde el punto de vista de infraestructura, en el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de la calidad de un escenario para un espectáculo. Lo hablamos acá, Mauricio fue testigo, lo hablamos, no sé, hace un mes, no tengo idea. Eh, Así No, o que, sea, nada, mira, yo se lo resumo en ya las corto. tareas las hicimos nosotros acá en el programa, pero si ustedes Pues quieren decir algo, no, se lo resumo súper cortito. No hay rejas, no hay rejas. Igual que el fútbol europeo, como Inglaterra logró sacar a los hooligans de los estadios llenos de familia. Hacían, no sé, -1 grado, un frío enorme, lleno de papás con guagua, familias completas en el estadio. No hay torres para las luces, una luz perfecta, estadio Qué lindo. totalmente Yo ecológico, o creo, sea, yo creo que 100% Sustentable. no, yo el creo, sustentable, gracias a tema, la palabra. el yo creo, tema yo de creo, lo que dice, si me permiten algo, lo que dice el Guaso, porque puede quedar dando vuelta, el tema de la reja, eso para que tú lo hagas, digamos, so riesgo de algún problema, no es eso. Es que el sistema de seguridad que tiene San Carlos de Apoquindo de acceso no lo tiene ningún otro reducto deportivo en Chile. ¿Ustedes se Mira, imaginan sin reja el Estadio Nacional en un no, partido de la U o en el Estadio no, Monumental en un partido de Colo-Colo? Pero déjame terminar, Guaso. O en un partido de Coquimbo en el Sánchez Rumoroso. O, para que nadie se sienta afectado, o un partido de Palestino en la Cisterna, o un partido de O'Higgins, y puedo seguir infinitamente, no es la idea. Pero para eso, tú tienes que tener un control de seguridad acorde a los estadios en Inglaterra, en España, en Holanda, en Países Bajos, qué sé yo, en Escocia, en Alemania, pero para eso tú tienes que tener algo antes. totalmente de Entonces, acuerdo. si tú no tienes eso, el riesgo de no tener reja es altamente, valga la redundancia, riesgoso. Yo te lo decía porque es un espectáculo ver el fútbol. Yo estaba a unos 7 metros 7 centímetros, 7 metros de el córner de la esquina nororiente del estadio, porque estaba el banderín ahí y ahí estábamos. Vimos justo el gol de San Pedro y grabado por mi hijo en directo ahí. El ¿Y arquero de por la qué lo Unión es más que, lento que yo, sí, ¿ah? No, pero Con respeto. caeció de lejos. Así que, de hecho, No, para que no, haya no es saltado San lento. Pedro y estaba medio cojo, claro, No no es es muy bueno. lento. No, No, pero, no, sí, no, no es pero lo que lento. trato de explicar, ¿sabes? Que es realmente una sensación muy especial. Y lo que tú decís, Felipe, tiene mucha razón. Yo lo doy como un ejemplo en el sentido que lo hablamos ayer, no había No, si el ejemplo está ninguna, perfecto, Guaso, ¿ah? Tu ejemplo no está hay ninguna perfecto. barra, no hay ninguna barra extranjera, o sea, externa. Por lo tanto, no sabemos qué pasaría si estuviera capaz un público visitante. O, ojo, hay que esperar todavía que vengan los partidos si logramos entrar a una copa internacionales, porque tú por ley, no, la Conmebol no te deja no dejar que venga un cierto número de equipos de visita a jugar. Por lo tanto, ahí se va a probar realmente todo lo que están viendo. Ahora, sí creo, y ahí lo que te digo, lo que hablamos de liderazgo, el liderazgo que manejó la Católica en este proyecto puede lograrse con otros y ahí cambiando la mentalidad de las personas. Cuando vean las personas y ojalá tengan la oportunidad de poder ir a conocer este estadio y vivir la experiencia de estar sentado viendo un partido de fútbol a nivel de cancha o en tercer o muy alto, ir y salir tranquilo sin que pasara nada, con alta seguridad, con mucho orden. Pero como tú decías, alguien se preocupó de hacer bien la pega para que esto resultara notable. Realmente un ejemplo, como decía el Pollo, ojalá para Chile, no solamente para los que son, que son cruzados, yo, y ojalá que se pueda igualar, pero para eso, como dice, hay que cambiar desde la NFP en adelante mucho para lograr Don algo así, Polo, porque necesita sí, no, líderes. sí, yo encuentro que, bueno, para mí, felicitaciones a todos los de la Católica, yo le sacaría la C a ese estadio y quedaría impeque, o sea, el pequeño detalle. Mi hijo, oye Polo, mi hijo se Sí, compró un polerón 10 minutos antes por Facebook y no tenía la U. es muy Un frío C, ese un CD. estadio, hace mucho frío allá, Don Polo. no, pero Sí. mira, yo le voy a contar, fui con mi nieto, me invitó, mi nieto Leopoldo Moreno se llama también mi nieto,
y me invitó al partido de la Chile con el Auda italiano. Y fuimos, nos fuimos felices Al de la temprano. Florida. No, fue en el Estadio No, el de Nacional. Nacional la semana pasada Ah, que nos metieron tres La pepas. semana pasada perdimos 3-1 lamentablemente y todo fue doloroso, pero te digo, la verdad, yo me impresioné porque hacía rato que no iba al Estadio Nacional, pero rato, 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 rato. La última vez creo que vi a un venezolano chiquitito que jugaba en la Chile, no me acuerdo el nombre, pero un Soteldo. Soteldo, Soteldo. fue a ver un partido Soteldo en la Chile, hace como, no sé, 5 años, 7 años, no sé cuánto habrá sido, pero fui y les quiero contar que yo me quedé sorprendido, el nivel de personas, era como haber ido al partido de la Católica, yo creo, familiares, fue también a Es las que la doce U y lo ha media hecho del bien. día, En eso la U lo y, ha hecho muy bien, Polo. y, Polo. y- y yo fui con mi carnet y pasamos como 4 filtros y te ponían un puntito y el carnet y aparecía y te miraban, no era para Mm. que tú llevaras galleteado un carnet de identidad y Y los tenías de que estar. abajo entran con estoque. No, 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 porque ese día, te estoy contando, ese día, te vuelvo a repetir, bueno, nos sentábamos a lo mejor lejos de la barra, yo siempre me sentaba ahí bajo el marcador, un poquito al lado, pero la verdad es que yo creo que aquí lo que hay que aplicar es mano dura nomás, mano dura, yo no creo que el tema es un tema de educación y mano dura, los hooligans, yo que estuve y viví en Inglaterra y vi un poco ese proceso, fue mano dura. Yo creo que lo que se está tratando de aplicar ahora, después de lo que pasó en Avellaneda, que todavía no sé al final, Felipe, tú sabes más que todos nosotros, ¿qué No, pasó no ha al pasado final? nada todavía. No, 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 no hay Ah, ninguna resolución todavía de la Conmebol. ¿Y para cuándo se Nada. espera? Para, No sé, los porque tiempos de la está, Conmebol no son los tiempos de Pa' Dios, ¿ah? diciembre. no, pero Alianza Lima está esperando, ¿no? ¿Cuándo es el próximo partido de ¿Y cuarto? tú crees que la Conmebol está preocupada por Alianza Lima? Pues sí, yo creo que sí, pues sabiendo que Está somos La provocado nosotros. Conmebol le Independiente. importan tres pepinos. Se Oye, supone que bueno, la resolución debería ser pronto, pero no hay ninguna resolución todavía. Sí, pero lo que oye, te quiero decir, Polo, es que yo sigo sin entender, o sea, sí, en realidad sé lo que pasa, porque, bueno, uno hueón hasta las 12 nomás, pero si una persona común y corriente como tú pasa esa cantidad de controles, ¿verdad? Te sientas en el eh, estadio, es un partido de fútbol, y 4. resulta que en un partido, o cuatro, en un partido, dando el mismo ejemplo, de la U, en el minuto 13 del partido, en el minuto 12, en el minuto 16, de manera organizada, empiezan a lanzarse fuegos artificiales, siendo que los fuegos artificiales están prohibidos, porque si tú me dices están autorizados, no tiene ninguna gracia esto. Se empiezan a lanzar, la pregunta cae de cajón, digamos. ¿Cómo cresta ingresaron los fuegos artificiales las personas que se supone fueron controladas igual que yo, que si llevaba un encendedor lo tuve que entregar porque el encendedor podía constituir un proyectil? Bueno, eso que tú acabas de decir es algo que hace muchísimos años, es más, podría decir décadas, que no se ha resuelto. Ya, no hablo más de fútbol, corté en el punto porque el tocayo si no me va a matar. ¿Viste cómo estuve, tocayo? Corté al tiro el tema, así que vamos con otra Bien, noticia positiva. bueno, se cumplieron 15 años de el rescate de los mineros. Un, un 15 evento. años. ¿Y por qué se ¿Cómo ríe pasa? el polo? Por el tiempo, es que Ah, yo estuve celebrando con uno de los mineros cuando Farcas regaló el pensador. ¿Te acuerdas que regaló un pensador acá? Y me ¿cómo habrán sentó en la, celebrado? ¿Ah? me sentó ahí me invitó Farcas y me senté al lado de uno pero 15 años, no lo puedo creer, cómo va a ser el tiempo rápido. Esa, Sí, es, po. 5 de Y, agosto del 2010. wow, cómo pasa el tiempo. y, y- y la verdad es que es un evento de que es de talla mundial, ¿ah? Después de todo lo que ha pasado y hemos visto El lo hijo, que sucedió, el accidente terrible aquí en el Teniente, que era de mucho menor profundidad y todo, bueno, son otras circunstancias obviamente, pero la apuesta que se hizo, la faena que se hizo, el trabajo mancomunado que hubo público-privado, es un ejemplo extraordinario y además logró unir a un montón de gente. Yo creo que fue una cuestión realmente espectacular y figura hoy día dentro de los hitos mundiales. Así que yo lo encuentro maravilloso y salieron todos vivitos y coleando, fantástico. Ahora, es una pena ver que muchos de ellos lo han pasado bastante mal, vivieron su minuto de gracia, de triunfo, pero después el mundo se olvida de ellos, obviamente, pues si eso pasa. ¿Ya? Así que
pero es muy, muy notable lo que pasó, creo yo. Sí, es verdad. Oye, el primero que salió fue de la U, ¿te acuerdas? El primer, sí. Y el Y el segundo, segundo, la Católica. Oye, Polo, ya, pero esa talla, ya, pues no, déjelo pero si no es tranquilo. talla, no es Córtela con el talla, stand, no es que lo tengo que no es, bandejear. no es Oye, talla, no es Pero tenía talla, el primer, explota, uno no tenía el es primer talla, estadio explota. moderno y son no los es, primeros tetracampeones de campeonato largo. Ay, sí, tú no, no déjame es una, talla, por eso dame te, una, dame una, dame no, una. no, 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 no es talla, es verdad, sí. Es Después, verdad, es no, verdad. es verdad, se hizo esa famosa, pero es verdad, Felipe, tú no te acuerdas, pero se hizo Sí me acuerdo, pero esa famosa encuesta de qué equipo de Ya fútbol en salía el segundo. planeta, qué equipo de fútbol en el planeta había salido más veces segundo. ya, ¿Te y él no acuerdas? es un mito que es la Católica, no es cierto eso. No, no la No, Católica. porque fue un equipo de Ruanda, el segundo en la Católica. ¿Eh? Qué pesado el Polo. Pero Está es picado el verdad. Polo porque no tiene estadio. Su Oye, equipo no y tiene yo estadio, don estaba, Polo. y yo estaba en las noticias positivas, ¿te das cuenta? ¿Ves? Oye, ¿Se Pero da son cuenta, muy tocayo? positivas, muy positivas. Oye, lo del Helicobacter pylori y esta doctora también es positivo. Hay una doctora que está el producto agotado, descubrió un lactobacillus que cura el Helicobacter pylori acá en Chile, en la Universidad de Valdivia. Es una ¿En tremenda serio? noticia A ver, positiva. explique, Sí, explique de qué se sí, trata, bo. porque nadie Muy sabe de lo que está importante, hablando. muy No, importante. bueno, nosotros, el 50% de la población mundial sufre de infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja en el estómago y que causa Ya, náuseas, úlceras gástricas. Y el gran problema es que puede terminar con un cáncer gástrico. ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lamentablemente, la antibioterapia que te usa dos, no sé, tres, creo, cuatro medicamentos y Son tres pastillas. y te lo rompe todo, es la única manera para tratar de destruir ese famoso Helicobacter pylori. Y una doctora en la Facultad de Farmacia en el sur, no sé si en la Universidad de Concepción, parece que en la de Concepción, ahí humildemente, como todo farmacéutico, ¿verdad? Sí, Le son dieron todos muy humildes los farmacéuticos. todos somos todos Mm, iguales, cortados por la misma sí, tijera. sí. Este doctor y esta doctora, perdón, descubrió y desarrolló una, bueno, es un probiótico, es una bacteria también que tiene la particularidad de competir selectivamente con el Helicobacter pylori, y el Helicobacter pylori lo puedes controlar de mejor manera. Un descubrimiento para el planeta entero, para el planeta Buena. entero. ¿Cuánto cáncer gástrico va a ir quedando ahora, ya que hoy día la primera causa de muerte en el planeta es el cáncer? Y eso gracias a una colega ahí que sigue ganando su sueldito de farmacéutico en Concepción. Creo que es una tremenda noticia. Está bueno Notable. eso. Está bueno. Lactobacillus, cuando lo necesiten pueden ir a Madre Tierra y comprarlo. No, pues Chin, chin, Ah, chin, 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 ah, chin. no, 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 ah, no, 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 ya. no, Y no, no, eso que todavía no El empezamos a obrero. cobrar, le, Ya, déjale. sí. le Ya. hacemos un descuento, le hacemos un descuento. Hacemos descuento. Claro. Ya. Si usted viene Tocayo, de Carta Ciudadana, un 20% de descuento. hay más noticias positivas, Sí, Tocayo, porque nos a partir quedan de, poquitos minutos. sí, hubo un nuevo atentado en la zona sur el día de, el sábado, con la muerte de un guardia, desgraciadamente. Pero la buena noticia es de que el gobierno aparentemente va a presentar una querella por la ley antiterrorista. Y lo encuentro muy buena noticia porque se ha negado sistemáticamente a declarar terrorismo lo que está pasando allá y la fuerza de los hechos lo ha llevado a reconocer que hay terrorismo. Y esa cuestión yo la encuentro una buena noticia porque vemos que incluso todas las campañas presidenciales, hoy día el tema seguridad está en primera línea y incluso aquellos que lo fomentaban están hablando de seguridad. Por lo tanto, y debo creer que son honestos, o quiero creer que son honestos, entonces que venga la campana y que venga el péndulo hacia la línea de cuidarnos de los malos y castigar a los malhechores, lo encuentro muy bueno. Y llamar terrorismo, lo que es realmente terrorismo, es un avance significativo. Sí, para agregar solamente que hasta ahora hay 5 detenidos por el crimen de lo que ocurrió con esta persona
en Curacaví, Curacaví. que fue atropellado por el propio vehículo de su propiedad, digamos, y que se lo robaron. Así que eso dentro de todo. Y bueno, no alcanzamos a comentar que uno de los sicarios del denominado Rey de Meix fue detenido en Colombia y se está a la espera de su extradición. Extradición. Así que Oye, eso yo creo que también es una buena cosa. Don sí, Polo. es un cortito. El señor, yo escuché cuando hizo un par de declaraciones este señor y decía, ustedes dicen que es empresario. ¿Se acuerdan? Ustedes dicen que es empresario, no es empresario. O sea, es porque el tipo está diciendo que el tipo no era un empresario, estaba metido en el narcotráfico, a eso se refiere, ¿no? Y que a mí me Era un soltaron. prestamista, de Claro, hecho. bueno, ¿Pero a qué te no refieres sé. al Rey de Meix? Claro, Sí. claro, esa misma noticia Ah, que estás hablando tú, cuando lo entrevistan allá en Colombia, donde lo detienen este niño, y oye, ¿y usted qué piensa? ¿Por qué mató? ¿Qué siente de haber matado al empresario? Usted le dice al periodista, usted dice que es empresario, no es empresario, no es empresario. Importante eso, me llamó sí, mucho la pero atención. Y hay segundo, un espera, dicho, eso sí, Don Polo, ¿ah? a ver, dígame, O sea, hay un dicho que yo no estoy de acuerdo, pero a ladrón ver. que mata a ladrón tiene 100 años de perdón, digamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, 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 lo que te estoy diciendo O yo, que roba en rigor. sí, lo que te estoy diciendo yo es algo más grave, porque el tipo lo primero que dice en su declaración, ese señor no es empresario, o sea, primero lo clasifica en lo que realmente es, no es empresario. Y segundo, él dice, me Para soltaron, o matarme. sea, para matarme. O sea, y No, que está es un, bien. perdón, no sé. Tú puedes decir lo que tú quieras, digamos, pero está No, bien. no, sí, sí, pero escúchame, tú como periodista y en rigor periodístico tú escuchas algo que, bueno, pero tú tienes como que, como Te llama la periodista, decir, bueno, atención. tienes que pensar qué puede estar detrás, porque, ojo, es tremendamente grave si lo han soltado a este señor, no por error, no porque, qué sé yo, se equivocaron, sino que Sí, porque pero hay por supuesto. Pero está todo obvio. coludido para matarlo. Entonces, Pero obvio. aquí hay toda una organización criminal detrás. Obvio. Pero eso Ah, se ha ya. dicho. Y el Rey de Meix, digamos, entre otras cosas, era prestamista informal. Ya. Nos tenemos que ir, queridos. Don Qué Leopoldo pena, Moreno, el pobre qué obrero pena. acá, Qué gracias. pena. Qué lástima que Gracias por terminó. haber estado con nosotros en el programa, Don Polo, porque así nos entrega sabiduría, Nada, nada. Bueno, lo voy a Ah, aunque sea un extrañar. poco. Me voy a despedir. sube bien del debate. Me voy a Tú entiendes. despedir, pero espero si me puedo contactar de donde me toque estar, pero los voy a extrañar. Partiendo por el Guaso. Ah, se va. Por Tengo que, viaje. la ley de la Mm. vida, pues Felipe. Así, Mm. pero Bueno, el que se va Igual sin que que su lo papá, echen. vendedor viajero, va a viajar a vender sus productos. Sí, vamos a participar en una investigación muy interesante en Italia. Vamos a estar un mes ahí en la ya. costa amalfitana. Por lo menos me tocó un barrio bonito. Vamos a estar haciendo investigación y Ya. desarrollo de plantas medicinales. El programa no va a estar en ese mes, ¿no? Es que es por el horario, digo yo, para allá, Nos vamos todos Ah, para allá, claro. nos cuando vamos todos ustedes, para allá a Anterior al. llevarlo. Bueno, que lo vaya viendo en Polo, ¿ah? Tráigase unas que plantitas. Tocayo, un abrazo. le Mauricio, un gusta. Un abrazo. Esto abrazo. fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen regio. Chau. Un abrazo.